Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos hoy ya llegando a la cuarta de las solas, de las 5 solas. Recordemos que allí las tenemos en la pared, ¿no? Y yo no sé, a veces como que el orden varía un poquito. Yo escucho de pronto a Suel Michelén dando el orden y escucho a Miguel Núñez dando el orden. Y hay como, algunos dicen sola escritura, sola gracia. Y sigue, sola fe. Y otros dicen sola escritura, sola fe, sola gracia. El orden. Pero bueno, lo importante no es tanto el orden, ¿no? En este caso el orden de los productos no altera el resultado. Bueno, mis queridos hermanos, pues hemos leído un pasaje muy importante de lo que ocurrió cuando estaba iniciando la iglesia allá en Jerusalén. Y entonces el Espíritu Santo estaba haciendo esas demostraciones tan hermosas de poder para que la gente, los judíos, comprendieran que solo Jesús, que ese Jesús que ellos mataron, que ellos despreciaron y que crucificaron era nada menos que el único, y que él mismo había dicho, nadie viene al Padre sino por mí, pero la gente no ha querido entender eso, mucha gente no entiende eso. Y así como en ese tiempo, hermanos, en el día de hoy, también vemos muchas sectas que quieren llegar al cielo por otra parte, ¿no? Quieren llegar al cielo por medio de la religión, de las buenas obras, de la filosofía y de tantas cosas. Pero hermanos, tenemos que convencernos y tenemos que predicar con toda la seguridad, con todo el gozo, con toda la claridad, que solo en Jesús hay salvación. No se imagine usted que por su religión, que usted ha sido muy buen religioso, o por sus obras, ha hecho muy buenas obras y usted va a llegar al cielo. Como le preguntan a algunos de por allí que los están evangelizando y dicen, ven, usted quiere ir al cielo, claro, y usted cree que va a estar, sí, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque soy buena persona, me he comportado bien. Nada. Olvídese. Solo a través de Cristo, solo a través de venir humillado confesando sus pecados para que Cristo lo perdone y lo salve, como leíamos esta mañana en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, si sus pecados no son borrados y no es Jesucristo el que borra sus pecados, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, hermano, leímos aquí un pasaje que yo lo quiero repetir para que lo tengamos bien fresquito, ¿no? Y vamos a detenernos en el versículo 12, pero es que es importante la lectura de todo el pasaje. Hechos 4, comenzando con el versículo 4 y seguimos. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Imagine usted cómo sería ese mensaje de poderoso del apóstol Pedro, ¿cierto? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, estaba la crema innata y, mejor dicho, estaba lo más pesado, ¿cierto? Lo más pesado, Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Toda esa gente que creen que por su religión van a llegar al cielo y están dispuestos a condenar a los demás. Y poniéndose en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, escúchese bien esto, hermanos. Entonces
Pedro lleno del Espíritu Santo. Eso es así, hermanos. No puede una persona, un predicador, predicar el mensaje que lleve al pecador a su arrepentimiento si no está lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo porque es Dios el que tiene que hablar a través de ese hombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Esto, hermanos, tiene que dolerles a ellos. Esto tenía que llegarles a lo profundo del alma, porque ellos, como pecadores, como rebeldes y como religiosos, habían condenado al Salvador del mundo. Lo habían crucificado. Entonces ahora tenían que reconocer eso. Y hermano, mire, aquí me voy a detener un poquito, porque hay una secta por aquí, pentecostales unitarios, ¿no? Que llegan a Hechos 2:37 y 38, donde dice: arrepentíos y bautíce de cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos invalidaron Mateo 28:19, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo invalidaron, eso no sirve. No, es en el nombre de Jesucristo. Pero no se dan cuenta, hermanos, que es que estos hombres habían matado al Salvador, y si ahora se querían arrepentir, tenían que arrepentirse aceptando al que mataron. Eso es lo que pasa. Entonces ellos habían despreciado al Salvador del mundo y lo habían matado a Jesucristo. Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, ni en la Virgen María, ni en los santos, ni en el Papa, ni en Pedro, ni en el predicador, ni en nadie. En ningún otro hay salvación. Para que no se les olvide, para que se bajen de esa nube, todos los que están creyendo que pueden llegar al cielo por otro medio están equivocados. Bájense de esa nube. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, solo Cristo. Solo Cristo. Y no podemos nosotros predicar otra cosa. Y no podemos creer otra cosa ni enseñar otra cosa. Después de este gran milagro, una vez más, era necesario que estos hombres, Juan, Alejandro, Caifás y Anás y toda esta gente que se creían pues los de cuellito parado, los que creían que iban para el cielo derechito, toda esta gente tenía que entender, era necesario que estos hombres entendieran que es solo Jesús y nadie más, el único Salvador. Y por esto fue precisamente que los reformadores estuvieron dispuestos a entregar su vida. Y hermano querido y hermana querida, nosotros que somos cristianos tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida. Sea para morir o sea para vivir por Cristo, ¿cierto? Porque alguien preguntó en un culto, un pastor, preguntó a todos los asistentes, les dijo: ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? Y casi todos levantaron la mano. Bueno, la bajaron. Ahora, ¿quiénes están dispuestos a vivir por Cristo? Eso es más difícil. Y no parece, ¿cierto?
Hermanos queridos, porque en este mundo tenemos que luchar con el pecado, en este mundo tenemos que crecer en Cristo, tenemos que crecer en obediencia, tenemos que crecer en santidad. En este mundo la lucha contra el pecado es muy fuerte. ¿Quiénes están dispuestos a vivir por Cristo? En un momento de emoción uno puede levantar la mano, ¿cierto? Pero otra cosa es vivir 100 años. Por ejemplo, yo ya voy para allá, ya voy llegando. Yo ya voy llegando. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a vivir por Cristo? Es la pregunta. Bueno, desde antes de su nacimiento y a través de los siglos, la iglesia cristiana ha sido perseguida por los enemigos de Jesús. ¿Quién lo creyera, cierto? Cuando llegaron a Jerusalén los magos del oriente, Herodes quiso matar al niño Jesús. Y a la edad de 30 años, cuando inició su trabajo de evangelización y predicación, y durante los 3 años de ministerio terrenal, el diablo persiguió a Jesús hasta que Jesús expiró en la cruz. Eso ha sido la tarea del diablo. Entonces, como el diablo persiguió a Jesús hasta que lo vio colgado ahí, hasta que expiró. Entonces, ahora sigue con nosotros. Ahora sigue con nosotros, ¿cierto? En ese primer tiempo era persiguiéndolos y matándolos. Ahora es embobándolos, enredándolos para que no crean en Jesús, metiéndoles doctrinas falsas, metiéndoles religiones, para que el hombre se arrodille ante una estatua, para que el hombre crea que es muy bueno, ¿no? Enredando a los creyentes, los que creen en Jesús, para que no lleguen a Jesús, porque él sabe que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Hermanos, en este mensaje veremos 3 épocas en la historia de la iglesia. 3 épocas en la historia de la iglesia. La primera es la iglesia perseguida por Herodes. El primer punto de este mensaje. El segundo punto de este mensaje es la iglesia en tiempos del oscurantismo. La iglesia, o sea, por allá desde los siglos X, 10, 11, 12 hasta el 14 y desde antes el siglo IX, ese es el oscurantismo, hermanos. O sea que el segundo punto es la iglesia en tiempos del oscurantismo. Y el tercer punto es la iglesia en el día de hoy. La iglesia en el día de hoy. Vamos con el primer punto, hermanos. La iglesia perseguida por Herodes. Después de la muerte de Jesús, se desató una persecución terrible contra los discípulos de Cristo. Como ya el diablo persiguió a Jesús y lo llevó hasta que no descansó hasta que lo vio ya muerto en la cruz y ya no podía molestarlo más. Entonces ahora sigue con los cristianos, con los seguidores, con los discípulos. Hechos 11, 19, o sea, el versículo 19 y el capítulo 12, versículos 1 al 5. Hechos 11, 19. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pasamos al versículo 12, al capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, se hicieron felices, ¿no? Entonces procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, él estaba listo para darle mate al pobre Pedro, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Escuchen esto, iglesia, destapen bien los oídos.
Bien, abran bien aquí los huequitos de los oídos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La iglesia hacía sin cesar oración. Hermano, la iglesia tiene que ser una iglesia que ora sin cesar, porque es de la única manera que podemos combatir a Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, cuando un cristiano está de rodillas, Satanás tiembla y Satanás huye. Pero cuando un cristiano está paradito es cuando lo molesta, ¿cierto? Es cuando le presenta todos los atractivos de este mundo. Es cuando le presenta todos los halagos y todas las cosas. Pero arrodíllese para que Satanás tiemble. Entonces tiene que huir. Bueno, esta primera persecución fue desatada por parte del rey Herodes en los años que siguieron a la muerte de Jesús. En el segundo siglo, todo el pueblo judío fue perseguido por parte de los emperadores romanos. Ahora se les volteó la torta a ellos, ¿cierto? Porque ellos comenzaron persiguiendo a los discípulos de Cristo. Pero no dieron cuenta que Jesús les dijo allá, y se lo dijo llorando. ¿Se recuerdan? Allá en Mateo, Jesús venía descendiendo a Jerusalén montado en su burrito, ¿cierto? Y entonces le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no has entendido que estos son los días de tu visitación y aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Y ellos no lo entendieron. Y hermanos, cuando ya habían transcurrido más o menos unos 40 años, 37 años aproximadamente de la muerte de Jesús, vino la destrucción terrible, hermanos. Y entonces ahora los perseguidos no eran solamente los discípulos, ahora los perseguidos eran todos los judíos. Entonces comenzó en ese siglo, en el segundo siglo, la persecución por parte de los emperadores romanos a los judíos. Y ahí fue cuando los judíos perdieron su tierra. Perdón. Ahí fue cuando los judíos perdieron su tierra. Recordemos esto. Y estudiemos la parábola de los labradores malvados. La parábola de los labradores malvados. Ahí está, hermano. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Esos labradores malvados que mataron todos los siervos que Dios enseñó, que Dios envió, todos los profetas, y que finalmente mataron al Hijo de Dios, esa tierra les iba a ser quitada a ellos. Jesús les estaba diciendo eso. Esta tierra les va a ser quitada a ustedes por cuanto endurecieron su corazón y no quisieron creer que yo soy. No quisieron creer, sino que se volvieron feroces y lo llevaron a la muerte. Ellos, cuando eso ocurrió, seguramente muchos de ellos reconocieron lo que Jesús les había dicho, que iba a ser destruida Jerusalén, el templo, y que ellos iban a ser desalojados y por todo el mundo. Hermanos, eso fue lo que pasó en el año 70, a partir del año 70. Y el pueblo judío se acabó. El que hay ahora es otro. Ese pueblo judío se acabó, hermanos. Porque Dios dijo: le quitaré la viña y se la daré a otros que paguen los frutos. ¿Y a otros quiénes son? Claro, aquí están. Aquí estamos. Esos otros, a quienes Dios le quitó la viña, o sea, su reino, su lugar de predicación, su lugar de representar a Dios, a Jesucristo. Como los judíos lo menospreciaron y hoy lo siguen odiando. Hoy todavía, esos judíos que ya son otros judíos, que ya no es el pueblo de Dios, siguen odiando y maldiciendo a Jesús. ¿Se dan cuenta?
No pensemos que Dios va a volver otra vez a construir el templo y que vamos a hacer sacrificios. Eso lo creen algunos, pero están equivocados. Así no es, hermano. El pueblo de Dios es la iglesia. Hoy. Entonces ahora, hermanos, vamos a pasar al segundo puntito. La iglesia en tiempos del oscurantismo. La iglesia en tiempos del oscurantismo. A partir del tercer siglo, la iglesia católica persiguió ferozmente a los cristianos que no aceptaron las doctrinas paganas del catolicismo romano. Estos eran perseguidos, encarcelados, torturados y quemados vivos como herejes. Lea la historia, ahí está, hermano, métese a internet y estudie y busque historia del cristianismo, historia de la iglesia cristiana. Ahí no encuentra usted todo eso. Eso es muy larga, hermano, la historia. Imagínense, hermanos, los que no quisieron aceptar esas doctrinas falsas del catolicismo que venían de las religiones paganas, esas personas y esos grupitos fueron perseguidos por la iglesia católica. Entonces ya no fue los emperadores persiguiendo a los judíos, sino ahora es la iglesia católica persiguiendo a los cristianos. Y entonces ahí es cuando la iglesia entra en el oscurantismo. Esta persecución se intensificó desde el siglo IV hasta el siglo XVI, cuando floreció la Reforma Protestante. Dicho de otra manera, desde el año 350, hagan la cuenta, desde el año 350 hasta el año 1600, ¿cuántos años había pasado? Como 1300 años, ¿cierto? Como 1300 años, hasta el año 1600, el mundo occidental estuvo bajo el poder político y religioso de la Iglesia Católico Romana, la cual tuvo su origen en el siglo IV mediante una visión del emperador romano Constantino, quien fue su fundador. Constantino fue el fundador de la Iglesia Católico Romana, no le olvide. No es como los adventistas dicen, que nosotros llevamos la marca de la bestia porque nosotros estamos guardando el domingo, porque Constantino fue el que impuso el domingo. Constantino sí cambió eso, digamos, pero él no fue el que impuso eso. La Iglesia Católica fue formada por el emperador Constantino, y que ellos tengan el domingo como día de descanso los católicos y lo tengamos nosotros también. Eso no quiere decir que somos seguidores de Constantino. Nosotros somos seguidores de la palabra, porque aquí en la palabra es donde está, ¿cierto? Aquí en la palabra los discípulos de Jesús ya nunca se volvieron a reunir el sábado. A partir de ese momento se reunieron el domingo. Los discípulos de Jesús, pero hay muchos que no quieren ver eso. Y el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, era día domingo, también. Entonces, hermanos, bueno, a partir de ese tiempo, el emperador Constantino estableció el cristianismo como la religión oficial del Estado, catolicismo. Religión oficial del Estado, y entonces fue obligatorio para todo el pueblo ser católico. Por eso es que a los niños los bautizan. Nació el niño y antes de que cumple el primer mes, bautísimo, ¿cierto? Porque el bautismo es el que garantiza que ese niño es católico, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes sabían, por eso es que lo inventaron eso de bautizar a los niños cuando recién nacidos. Y cuando usted tiene 12 años y usted no es bautizado y va donde el cura que lo bautiza, le pega, hermano, un regaño terrible. ¿Qué le pasa? ¿Usted es un hereje o qué? ¿Cierto que sí? Ellos impusieron el bautismo para los niños para asegurar que todo ciudadano que naciera era católico. Y así fue como cubrieron la tierra.
obligando a la gente a ser católicos. Bueno, los grupos cristianos que no aceptaron estas doctrinas antibíblicas fueron perseguidos brutalmente por predicar el evangelio puro. La Iglesia Católica Romana nunca predicó el verdadero mensaje de salvación en Cristo, el que dice, mire cómo dice el mensaje, hermanos, Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Eso no lo predicó la Iglesia Católica, porque con ellos, con el bautismo, arreglaban las cosas. Entonces este niño ya es católico ya. Lo salvamos del limbo y del purgatorio, ¿cierto? Entonces ya es un católico, ya es un hijo de Dios, y la Iglesia Católica nunca predicó el mensaje de salvación en Cristo. Nunca invitó a sus fieles a que se arrepintieran. Ni lo hicieron, ni lo hacen, ni lo harán. ¿Sí? Lo mismo que los judíos. Lo mismo que los judíos, hermanos. Ese mensaje de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, ¿qué es lo que tiene que creer? El mensaje de arrepentimiento, eso es lo que tiene que creer, no una religión, no unos ritos, no unas doctrinas acomodadas. El mensaje, que son 2 palabritas, arrepiéntase y crea. 2 palabritas, ese es el mensaje del evangelio, pero la Iglesia Católica nunca predicó ese mensaje. Y las otras sectas que hay por ahí nunca predican ese mensaje. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor predicando este mensaje. Tenemos que predicar este mensaje, hermanos queridos. Ellos, en lugar de predicar el precioso mensaje de salvación, introdujeron doctrinas y ritos de las religiones paganas que existían en los pueblos vecinos. Ejemplo, la adoración a la reina del cielo. Había en esas religiones, tenían una reina del cielo, y entonces y la adoraban. Y cuando se formó la Iglesia Católica, entonces convirtieron a María en la reina del cielo, y entonces adorar a la reina del cielo. Eso lo trajeron de las religiones paganas. Adoración a la reina del cielo, adoración a las imágenes, la misa en lugar de la predicación de la palabra, sacramentos no bíblicos y muchos otros ritos con los cuales sumieron al pueblo en la ignorancia y el desconocimiento del verdadero Dios. Va a preguntarle a un católico o a cualquier otra persona que así tenga la Biblia, a ver si conoce el mensaje de salvación, de arrepentimiento y salvación. No lo conoce, porque el mundo se sumió en la ignorancia y en el desconocimiento de Dios. La Iglesia Católica cree teóricamente, escuche, teóricamente. Una cosa es creer teóricamente y otra cosa es creer de corazón, ¿cierto? La Iglesia Católica cree teóricamente que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el Salvador del mundo, pero le agregaron la mediación de María como redentora o corredentora juntamente con Cristo. O sea, usted, para ser salvo, si usted va a ir a Cristo o a pedirle algún favor a Cristo, usted tiene que primero dar la vuelta aquí por María, ¿no? Entonces, hasta María, entonces vaya y arrodíllese y Santa María, Madre de Dios, y entonces récele a la Virgen María para que María lo recomiende con su Hijo Jesús y Jesús lo pueda ayudar. Bonito eso, ¿cierto, hermanos? Muy elegante, pero muy falso. María no es corredentora, María no es Dios, María es una mujer muy santa, muy pura, que existió y que nos dejó ese ejemplo, pero no más. María no es Dios. A María no hay que adorarla, pero entonces allá se estableció la adoración a María y la mediación de María. Además, el creyente tiene que ayudar a completar su salvación, oiga, completar su salvación,
Porque es que Cristo no es tan poderoso como para darles a la salvación solo por fe. No, usted tiene que ayudarse, ¿no? Y eso lo enseñan en todas las otras religiones. El católico le enseña, usted tiene que rezar tantas Ave Marías y Padre Nuestro y hacer muchas obras y muchas cosas, y vaya para cualquier religión y verá que la misma cosa le va a decir. Lo mismo le van a decir, hermanos. Los adventistas, los pentecostales, los carismáticos, todo el mundo, testigos de Jehová, mormones, todos, dicen lo mismo, porque ellos no creen que solo Cristo es la única esperanza. Solo Cristo, que solo Cristo es el Salvador. Aunque lo crean teóricamente, no lo practican, no lo enseñan. No lo enseñan, porque para poder enseñarlo hay que creerlo, hermano, ¿cierto? Entonces, así que la salvación en la Iglesia Católica no es solo por la fe en Cristo. Y esta fue la batalla que enfrentaron los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y muchos otros reformadores que sostuvieron lo que la Biblia dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque Dios no le ha dado a los hombres ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Podríamos ser salvos en el nombre de Pedro, porque Pedro fue un gran hombre. Podríamos ser salvos en el nombre de Pablo, porque Pablo fue el gran misionero, el hombre santo, el que dejó todas las cosas. Pero en ningún otro hay salvación aparte de Cristo. En ningún otro hay salvación aparte de Cristo, hermano. Y en 1 Timoteo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. En el año 1198 ocupó el trono de la Iglesia el Papa Inocencio III. Y su gran hazaña, miren la gran hazaña de Inocencio III. Eso fue en el año 1198. La gran hazaña de Inocencio III fue prohibir al pueblo la lectura de la Biblia, declarando que era pecado leer la Biblia. ¿Cómo le parece? Quitó la Biblia de las manos del pueblo. La prohibió. Solo los papas y los sacerdotes tenían derecho de leerla, interpretarla y enseñarla, porque ellos eran los representantes de Dios sobre la tierra, y Dios hablaba a los hombres a través de ellos únicamente. Ese es el tiempo del oscurantismo, cuando la gente creía eso y la gente estaba sometida a esa situación. Cualquiera que fuera sorprendido poseyendo o leyendo una Biblia era azotado, encarcelado, torturado y quemado vivo, y sus bienes eran confiscados. O sea que después de muerto seguían cobrándole. ¿Cómo le parece? Por más de 1300 años, la Iglesia cristiana tuvo que soportar la persecución despiadada del catolicismo romano. Y muchos reformadores y creyentes comunes fueron perseguidos, encarcelados, torturados y quemados vivos por orden del Papa. Miren la historia de Martín Lutero. Si lo quieren confirmar, ahí está, ¿cierto? Y su único delito, el único delito para quemar a esta persona, para quemarlas vivas, era predicar lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es a través del Papa. Entonces el Papa enfureció, ¿cierto? Entonces el Papa enfureció, y cada Papa de turno era más feroz que el anterior. Entonces se enfureció y mate cristianos y queme cristianos, y eso fue terrible, hermano. Hermanos, estas palabras que dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, estas palabras no las ha creído nunca la Iglesia Católica. Aunque tengan en sus manos la Biblia, para ellos
está por encima la palabra del Papa y la tradición de la Iglesia, por encima de la Biblia. Los sacerdotes se han atribuido siempre el rol de mediadores únicos entre Dios y los hombres. Y el Papa es el representante de Dios en la tierra, aunque no tenga nada que ver con Cristo y su misión redentora. Pero en respuesta a esto, la Biblia dice, escuchen lo que la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso se hicieron matar los reformadores. El Papa Inocencio III quitó la Biblia de las manos del pueblo con el propósito de tener la gente en sus manos, obligarlos a obedecer ciegamente su autoridad y mantenerlos en la ignorancia, de modo que no conozcan el mensaje bíblico. Y quien dude de la palabra del Papa sería excomulgado, castigado y condenado para ir derechito al infierno. Papa lo condenaba y para el infierno se iba, según ellos. Según ellos, ¿no? Porque según la palabra, no, señor. Pasamos al tercer punto. La iglesia en el día de hoy. La iglesia en el día de hoy. Sigue la cosa grave, hermanos. Más grave, sí, señor. Todos los que escuchen esto, hermano, esto es triste, y yo los animo a ustedes a que miren estas historias. Hay muchísimas historias de lo que les voy a decir. Todos los que hemos nacido y vivido en países occidentales no somos conscientes de la bendición tan grande que tenemos, porque hemos nacido en países libres y podemos elegir la forma que nos parezca correcta para adorar a Dios. Aquí podemos ser bautistas, pentecostales, católicos, espiritistas, comunistas o ateos. Aquí hay libertad para todos. Aquí hay libertad, y el Señor vino a darnos libertad. Entonces usted verá si es católico, si es espiritista, si es satanista o ateo, ¿qué quiere ser usted? Aquí nadie lo va a perseguir por eso. Nadie lo persigue por eso, pero nosotros, los que vivimos en estos países occidentales, no somos conscientes de esa gran bendición que tenemos libertad de adorar a Dios como nosotros creemos que es correcto. Póngale todo lo que pasa. En los países orientales no es así. Una gran parte de estos países han sido conquistados por los musulmanes, que es una de las sectas diabólicas que obliga a todo ciudadano a vivir bajo la tiranía del Islam, el cual enseña que el único Dios es Alá. Alá. El único Dios es Alá, para ellos, no para nosotros. El Islam enseña que el único Dios es Alá, y su profeta Mahoma, y su libro sagrado, el Corán. Y para de contar. Y a eso se le obliga a toda persona. La situación allí para los cristianos es peligro constante de muerte. Allí no se puede mencionar a Jesús como el Hijo de Dios, porque es apostasía y blasfemia, y es motivo de castigo, tortura y muerte. No se olvide que nosotros debemos estar orando por los cristianos que están en los países musulmanes. Hermanos queridos, allá está la iglesia perseguida. Allá está la iglesia perseguida en todos esos países, la mayoría de esos países orientales. La Biblia allá es considerada como literatura subversiva. No se pueden elevar oraciones a Jesús, solo se permiten los rezos del Corán. Pero hay muchas personas que están siendo salvados a pesar de todo. Hay muchas personas que están siendo salvadas por Jesús en los países musulmanes. Y por orar a Jesús o mencionar algo acerca de la Biblia, son encarcelados, torturados y tratan de obligarlo a blasfemar contra Dios y a renunciar a su fe. Pero el Señor
Aquí viene el pero, hermano, el pero es el más hermoso, ¿no? Pero el Señor personalmente los está librando de sus captores y los está trayendo a la libertad. Todo aquel que escuche el mensaje en los países musulmanes y que crean que Jesucristo le toca sufrir, pero el Señor lo arranca y lo trae a los países libres. Eso está pasando, hermano, en este momento. Esa es la iglesia en el día de hoy. El Islam enseña que Jesús es solo un profeta, pero de ninguna manera Dios. Nada. Ahí mencionan a Jesús como mencionar a Abraham, como mencionar a David, a cualquiera de ellos. De ninguna manera Dios. Ellos niegan a Jesús como el único Salvador. Pero la palabra del Señor es como una espada de dos filos y continúa diciendo, mire lo que dice, hermanos, no lo busquen porque voy a brincar del Antiguo Testamento al Nuevo. En Éxodo 2:14 y en Juan 8:24 dice, yo soy el que soy. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le parece, hermano? Eso es lo que tenemos que predicar. Jesús es el Dios que ha sido ayer y hoy por los siglos. Y si no creen que Jesús es el único Salvador, si no viene una persona que no venga a Jesús como el único mediador, como el único Salvador, como la única esperanza, hermanos, en sus pecados va a morir. Eso le dijo el Señor Jesús allá a los judíos en Juan capítulo 8:24. Yo soy el que soy, y si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. El diablo ha intentado por todos los medios impedir que los hombres vengan a Cristo. Impedir que los hombres vengan a Cristo para ser salvos. Pero el Señor continúa diciendo, escuchen esto, allá está el diablo metiendo toda clase de religiones y doctrinas falsas, engañando a la gente y manteniéndolas ahí encerrados. Como hizo el Papa en los tiempos del oscurantismo, así está haciendo los musulmanes en este tiempo allá en sus países. Pero el Señor continúa diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo dice Jesús. Y hermano, por más patrañas, por más trampas, por más cosas que Satanás ha querido meter y siga metiendo por todo lado, hermano, el que quiere creer en Jesús, venga a Jesús, porque solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y el Señor continúa diciendo Apocalipsis 1, 8, 11 y 18. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos queridos, ¿quién es el único? Cristo, solo Jesús, solo Jesús. Solo Jesús. Así se pare Satanás en la cabeza. Así todos los hombres traten de engañar. Pero Cristo salva a los creyentes. Cristo salva a los creyentes. Escuche esa palabra. Venid a mí. Vengan a mí. ¿Usted está encadenado por el pecado? ¿Usted está encadenada por el pecado? Usted sabe que usted no ha nacido de nuevo. Usted sabe que está todavía amando al pecado, amando a este mundo, pero no se siente bien. No se siente contento, no se siente realizado o realizada. Vive de fracaso en fracaso. Venga Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No es el Papa, no es el pastor, no es el Islam, no es el catolicismo, no es ninguna cosa, es únicamente Jesús, únicamente Jesús, solo Cristo. Solo Cristo, solo Escritura,
sola gracia, sola fe, solo Cristo. Allá está el hermano William. Le tocó al hermano William, vean. Allá está. Solo Cristo. Nos queda la última, hermano. Nos queda la última para escuchar esas olas tan hermosas. Hermanos, por eso fue que pelearon los reformadores. Por eso fue que estuvieron dispuestos a entregar su vida. Porque, hermanos, si no se entrega la vida a Cristo, si usted no quiere sufrir en este mundo, si no quiere ser perseguido o perseguida por creer y adorar a Jesucristo, le va a tocar allá en la eternidad no ser perseguido, sino atormentado para toda la eternidad. Eso es más grave, eso es mucho más grave, ¿cierto? Aquí podemos decidir, aquí podemos decir, bueno, me decido por Cristo, reconozco que Cristo es el único, Jesús es el único. Y lo podemos hacer así pase 1 año, 5 años, 20 años, y usted permanezca todavía aferrado a ese pecado. Pero un día usted puede abrirle su oído y los oídos de su alma al mensaje del Señor Jesucristo. Y usted puede venir a Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque solo en Cristo hay salvación. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque esta palabra tuya bendita, Señor, es la que nos ha abierto los ojos, es la que nos ha llevado a entender que tu mensaje es puro, es sencillo, es directo, pero que es lo que tenemos que aceptar, es lo que tiene que aceptar todo pecador. Toda persona que viva amando al mundo, pero que esté cansado, el Señor Jesucristo lo está llamando, y la está llamando, y le está diciendo, venga a mí, y yo lo haré descansar. Gracias, Padre Santo, por ese descanso tan hermoso que nos has dado a nosotros los que hemos escuchado esa voz y hemos venido a ti, oh Padre Celestial. Hoy estamos aquí para adorarte y para predicar este precioso mensaje. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Yo te pido que este mensaje quede en el corazón y en la mente de los que escuchan, para que ellos reconozcan y recuerden que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Gracias, Padre Santo, por este mensaje precioso. Te adoramos y te glorificamos en ese nombre hermoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.